Mauricio, ¿podrías compartirnos por qué no bebes? Música, literatura, pintura son creaciones humanas para estimular nuestros sentidos. ¿Por qué privarte de una copa de vino, una cerveza helada, un trago de whisky en alguna ocasión especial, siempre con moderación? Bueno, por dos razones. Y la bebida es lo mismo con la droga. En el caso de la bebida, yo sí bebía socialmente, a veces bebía demasiado, como todo el mundo, pero desarrollé una alergia al alcohol. Entonces, cuando bebía yo, se me hinchaban las manos, ponía yo rojo, la lengua como que se me hacía de colchoncito, las encías se me inflamaban, los labios. Y decidí que pues, eso no me gustaba. Pero aparte hay una cosa que nunca me gustó, de las drogas y del alcohol. Tú dices que estimula nuestros sentidos, yo te digo que son anestésicos. El alcohol es fundamentalmente un anestésico. Cuando no había anestésicos, lo que se le daba a la gente era, los emborrachabas, les dabas un palito para morderlos, luego les cortabas la pierna en vivo y a todo color, ¿no? El alcohol es un anestésico. El mundo de las drogas tiene el problema, siempre lo sentí, de que estoy jugando con una serie de procesos químicos complicadísimos que todavía nadie entiende, de lo que tenemos aquí entre las orejas, que es lo que nos hace ser quien somos, la química, la interrelación de todas las sustancias y células y la evolución que nos llevó aquí para que yo en un momento dado diga me gusta esto o no me gusta esto, sigue siendo un misterio esencialmente. Y entonces eso le empiezas a echar cosas, ¿no? Pues vamos a echar psilocibina y alcohol y cannabis y LSD, y heroína, morfina. Me parece una irresponsabilidad. Yo soy mi cabeza y mis memorias. El alcohol acaba con las memorias. Entonces, estas son muy buenas razones para no beber, ¿no? Una copa de vino no me da ningún placer. Cerveza tomo sin alcohol. El whisky siempre me pareció horroroso. Pero me parece que el largo romance del ser humano con estas sustancias debe ser sometido a la misma visión racional a lo que sometemos absolutamente todo, o creo que debemos someter absolutamente todo, y pierde, ¿no? Yo te recomiendo, mira, le hice una entrevista aquí a mi querido amigo El Yayo, que es el autor de un libro que se llama Vinagre. El Yayo es un compañero que es un trabajador, por cierto, es un gran escritor, primero que nada, es un gran periodista de opinión, es opinador. Y es obrero. Y como obrero pasó por una etapa de alcoholismo horroroso y logró salir, cosa que siempre se admira a la gente que sale, ¿no? Tengo un amigo que ha salido de la heroína, tengo unos amigos que han salido de otras cosas, porque los que no salieron murieron, ¿eh? Y escribió un libro que se llama Vinagre, del que hablamos aquí ampliamente, que te recomiendo. No es ningún chiste el alcohol. No es ninguna broma, es una de las causas de muerte principales en el mundo, no solamente porque te hagas papilla el hígado, sino porque eres irresponsable, matas gente, te tiras por ventanas, conduces atropellando ciudadanos inocentes. Tu juicio está mellado por el alcohol, nadie en sus cinco sentidos. Y mira, al paso de los años, yo he vivido en un mundo rodeado de creadores, literarios, musicales, sobre todo, algunos de plásticos, pero fundamentalmente mi mundo ha sido de creadores literarios y musicales. Y al paso de los años todos descubrimos exactamente lo mismo, que la idea de que te estimulaba para escribir o para componer o para pintar el alcohol o las drogas era falsa. Y pasaba lo siguiente, ¿no? Tú estabas tomando unas copichuelas, te sentabas a escribir y decías, soy Hemingway, no soy el hijo de Hemingway, Borges y Orwell. ¡Oh, qué bonito me está saliendo! Soy un genio, este personaje me está quedando cromadito. Luego ya te ibas a dormir un poco la mona y al día siguiente tomabas las 3 o 4 páginas que habías escrito, llenas de errores de dedo, y dices, pues esto es malísimo.
pero ¿cómo se pasó de aquí a acá? No, es que aquí hay que tener claro, hay que tener una acción puente que justifique por qué pasas aquí y de acá. Y este personaje que bobo, pues no, pues este personaje no puede ser, necesito hacer un personaje más humano. Y así sucesivamente. Resultaba que escribir bajo la influencia de sustancias que liberan la conciencia no servía. Tenías que corregir el doble. Y la mayoría de la gente que yo conozco lo dejó. Dejó las drogas, dejó el alcohol y siguió escribiendo y siguió haciendo música. Yo ayer veía precisamente una entrevista con Robert Plant. Gente que estuvo a punto de morirse, ¿no? Y mucha gente se murió. El otro día también recordaba, yo no me acuerdo por qué me metí en la historia de Back on the Chain Gang, la canción de Chrissie Hynde, que escribió cuando uno de sus compañeros músicos, que había sido además su pareja, murió por una sobredosis de drogas, ¿no? Y es una de las canciones más duras de la historia del rock, la que escribió Chrissie Hynde como Back in the Chain Gang. Pero yo he enterrado a muchos amigos, y más por el alcohol que por las drogas, porque en México no hubo heroína. La heroína hizo que la gente enterrara amigos aquí en España, muchos. Pero por alcohol, yo me recuerdo de un compañero, me enseñó muchísimo periodismo, era un gran periodista cultural. Perdió una pierna por la diabetes, por diabetes alcohólica. Perdió una pierna, tenía diabetes y bebía como una esponja. Le quisimos comprar una pierna, una prótesis, los compañeros del periodismo de cultural. Pero en el periodismo cultural éramos como, hacíamos piña, aunque fuéramos de distintos periódicos, ¿no? Nos llevábamos todos muy bien. Y entonces le quisimos comprar una pierna artificial, se enojó muchísimo, nos mandó al carajo y, bueno, me acuerdo que el dinero lo donamos para otra cosa. Y un día yo entro a una cantina, no me acuerdo cómo se llama, la que está allí en Bucareli frente al Universal, o estaba frente al Universal. Y lo que veo es a este sentado atrás de una copa con las muletas puestas en la mesa de la cantina. Y dije yo, ¿pero qué estás haciendo, man? Vete a la mierda, yo hago lo que se me da la gana. Sí, hizo lo que se me da la gana. 6 meses después lo llevamos a enterrar. Tuve otro amigo muy joven, músico, lingüista, un tipo brillante, absolutamente brillante. También, por cierto, con diabetes, curiosamente. Que entonces se hacían las cubas con Pepsi Max. Y yo le decía, pero no puedes estar bebiendo. Si es que si no puedo dar una conferencia. Me da miedo el público y la única forma de superar lo que tengo es bebiendo. Y yo decía, esto es gravísimo, ¿no? O sea, vives de estar frente al público. Y también murió, no creo que haya llegado a los 40 él. Tengo muchos que por tonterías de distinto tipo se murieron. Y a mí, mira, mi vida puede no ser la más bonita del mundo, ni la mejor del mundo, ni soy rico, ni tengo todo lo que quiero, pero le tengo aprecio. Y quiero seguirla teniendo lo más posible dentro de lo razonable, sin llegar a ridículos, ¿no? Entonces, pues es la razón por la que no solo no bebo, sino que recomiendo no beber. No hay moderación. Todo consumo de alcohol te causa daño. Te puede causar poquito daño, eso le llaman moderación, te puede causar mucho daño, te puede costar la vida. Entonces, yo prefiero en lo personal mantenerme aislado. La gente a mi alrededor, casi todo el mundo bebe, y es muy difícil. Cuando uno empieza, va uno con un grupo de personas, oye, tómate una. No, gracias, no, yo no bebo. ¿Pero por qué? Uy, qué aburrido. Y sé que todo ese mundo que se ha creado alrededor del alcohol, se lo echas encima a la persona que no bebe. Y es solo una, pero es que una no es que no quiero una, no quiero ninguna. Y entonces, ¿cómo te diviertes? Pues me divierto de mil maneras y me divierto muchísimo. Yo soy un tío que se ríe muchísimo. Me lo paso pipa haciendo miles de cosas y ninguna de ellas implica meterle sustancias químicas en mi cerebro que no sé cómo funciona, que no sé cómo lo afectan a largo plazo. Y cosas que sé que hacen perfectamente daño, como es una noche de alcohol, es una noche de olvidos, es una noche de anestesia, no es una noche creativa. Me acuerdo aquel amigo que yo tuve también, muy brillante sujeto también. Un día te llamaba por teléfono, oye, tú estuviste conmigo anoche. Sí, bueno, yo me fui a las 11 porque me iba a mi casa. Ah, entonces no sabes quién me rompió la cara. Gente que ya
había llegado a su casa, se había dormido, se había levantado y cuando se vio en el espejo, vio que le habían dado una paliza horrorosa, de la que no te das cuenta porque estás anestesiado por el alcohol. No, o sea, no, le digo, yo no tengo idea, pero tú andas, cuando bebes te pones bronco y ya sabemos lo que pasa. Cosas así hacen que yo no beba. ¿Qué opinas de Alcohólicos Anónimos? No me gusta porque es una organización que... voy a decir esto para luego adherirlo a lo que habíamos hablado antes. Mi problema con Alcohólicos Anónimos es que exige que reconozcas un Dios, un poder superior, que te reconozcas incapaz de controlar tu vida. Básicamente que cambies una adicción por otra. No es raro esto. A ver, el sistema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos lo armaron dos pastores protestantes. Lo armaron con una convicción esencialmente religiosa. Lo llevaron adelante con una convicción esencialmente religiosa. Tuve algún amigo que fue a Alcohólicos Anónimos y quería dejar de beber, se le hacía difícil. Entonces le dijeron, no, tú tienes que reconocer que no vales para nada. Y dice, no, espera, yo soy un buen padre, soy un trabajador eficaz, soy un marido excelente, soy un buen compañero, mejor amigo de mi esposa, soy amigo de mis amigos, pero bebo demasiado. No, tienes que reconocer que toda tu vida es una mierda. Oye, yo no voy a hacer eso. Sí, porque tienes que ponerte en manos de un poder superior. Ya, pues soy ateo. No, ¿cómo? No puede ser. Y luego tienes que, a los solteros esto se los decían mucho, tienes que dejar a las mujeres. ¿Cómo las mujeres? Me gustan. No sé si las has visto. Es que, no sé, tienen no sé qué. No sé qué sé yo. No, tienes que dejar a las mujeres. Y esta frase era frecuente en grupos de alcohólicos anónimos, por lo menos de México. Entre las piernas de la mujer está la botella de alcohol. Tú dices, ¿pero qué clase de pendejada es esa, por favor? No, sí, tienes que... Entonces, era una visión tan religiosa, y lo peor del asunto es, claro, si tú eres ateo no puedes entrar a un grupo de alcohólicos anónimos. Tengo un amigo alcohólico que lleva muchos años sin beber, se lo aplaudo enormemente, pero que padeció años para encontrar un grupo de apoyo no religioso, un grupo de apoyo ateo. Entonces, todo eso hace que no sea yo muy amigo de Alcohólicos Anónimos. Sé que hay estudios que comparan varias formas de abordar el alcoholismo y que Alcohólicos Anónimos no tiene más éxito que los demás.